Buenas, bienvenidos a otro tutorial de Coalpha 4 con November Delta. Bueno, hoy vamos a echarnos una manilla para instalar ya este soporte nuevo de OpenGD 77, muy importante. Y nada, pues vamos a proceder al funcionamiento de esto. Y vamos a partir de esta versión de firmware nueva, que bueno, es un OpenGD 77 CPS. En este caso es la versión ECO 2021.09.14.01. Esta versión pues nos va a permitir instalar el firmware. Vamos a ver un poco lo que trae esta versión. Ya veis que es muy parecido a cualquier CPS de los conocidos: archivo, configuración, programar, ver, extras, idioma, ventana y acerca. Nosotros vamos a ir a idioma, le vamos a poner el español, yo ya lo tenía puesto, que os va a venir bien. Lo podéis poner en vuestro idioma, en natal, por supuesto. Y a nosotros lo que nos interesa es este apartado que se llama extras. Aquí tenemos 4 apartados y nosotros vamos a buscar el que pone firmware loader. Lo vamos a marcar y se nos va a abrir este cuadro de diálogo. Este cuadro de diálogo, pues como podéis ver, tiene 4 opciones. Select your radio type. En mi caso vamos a instalar en un 860, o sea que utilizaremos la Baofeng DM1801, que es el binario que vamos a utilizar. Bueno, ahora ya sabéis, como sabéis, hay que combinar varios firmware porque se ha hecho así para poder tenerlo legal, las líneas de código y tal. Bueno, pues pulsaríamos aquí en Select Firmware 4.3.6, que estará también en la descripción para descargarlos, que es el firmware oficial. Pulsamos, buscamos el archivo donde lo tengamos guardado. Como podemos ver, esta carpeta es 2021-01-26 GD77 firmware cham log ham version. Pulsamos en la carpeta después de descomprimirla, porque viene en un zip, y buscamos la carpeta que nos interesa a nosotros. Bueno, tiene DMRID, pero la que nos interesa a nosotros es firmware software 4.3.6. Entramos dentro y tenemos un archivito que pone GD77 versión 4.3.6.sgl. Ese es el firmware oficial y hay que combinarlo. Nos da un mensajito: subset de official firmware is verified. Pulsaremos lo siguiente: select file and update, y buscamos el binario que también os he descargado, que está en la descripción. En este caso mi modelo es el 860, así es que es un binario que es compatible con mi walkie, como habéis podido ver. Pulsamos y bueno, el walkie ya está en el modo descarga de firmware y el firmware empieza a subir al aparato. O sea, ya está combinado la versión principal y la binaria. Ya veis que es muy facilito subirlo ahí al walkie. Os recomiendo que instaléis el controlador que trae por defecto. Trae un controlador bastante bueno. Eso sí, tenéis que saber que los cables FTDI tienen que ser genéricos, porque si utilizáis el de Baofeng de toda la vida de VR5 no os va a valer. O sea, tiene que ser especial para este modelo. En mi caso es el DM1801, el DMR5 Plus R y el Radioditi 5RD. También el Baofeng DM860. Bueno, como podéis ver, la barra de progreso sigue aumentando hasta que llegue a su sitio. Y ya digo, esta versión bastante más sencillita de instalar, sacando los archivos. Tener cuidado los del 1801, que ya sabéis que nos dio algunos problemas. Cuando hice los videotutoriales me comentaron compañeros por ahí en los comentarios que habían tenido algunos problemas. Por eso vigilar ese tipo de equipo, que tenía alguna incompatibilidad por ahí con un chipset, pero bueno, al final algunos se tragaron el firmware OpenGD. Bueno, seguimos ahí con la barra de progreso. Espero que se vea bien el vídeo, por supuesto. Y ya veis que está llegando ya a su final la barra de progreso. Bueno, ahí nos salió el mensajito de final.
Success. Firmware Date Complete. Please reboot the radio DM1801. Firmware completado. Por favor, reinicia la radio. Una vez que ya está cargado, le dais a aceptar y reiniciar la radio. Y ya tenéis que tener el mensajito del firmware aceptado. Cerramos el cuadro de diálogo. Y bueno, pues ya estaría hecha la subida del firmware al aparato. Ya veis que es muy sencillito. Ahora vamos a enseñaros otra función que tenemos aquí, que se llama descargar indicativo, que es para descargar las IDs, que es complementaria, que se ha introducido nueva. Y lo interesante es que ha aumentado el tamaño de entrada de indicativos, porque antes solo se podían meter 1024 y ahora seleccionamos al DM1801 y nos permite introducir, me parece que son unos 7000 y pico por ahí. Ahora seleccionamos la región, el 214, que es la de España. Y bueno, le damos a descargar desde radioid.net, que tenemos ahí para descargar la DMRID. Se va a descargar bastante deprisa. Y ahora ya comienza el proceso. Está haciendo una especie de compresión para que entren bastantes más indicativos en el aparato. Antes, ya digo, solo se podían meter 24 contactos y ahora pues está bastante más completo. Esperamos un poquito a que acabe el proceso. Con paciencia. Y bueno, pues eso es lo que os digo, ¿no? Que la verdad es que ha sido una mejora bastante sustancial. Y bueno, pues hay esos walkies de gama media baja, pues tienen soporte, incluyendo también el Radioditi GD77, que para mí es un walkie que ya no es de gama media baja, sino que ya es de más calidad. De todas maneras, yo digo, desde llevo utilizando este firmware, te aseguro que la calidad es impresionante cómo cambia el walkie utilizando este firmware, vamos, pero totalmente abismal la diferencia del firmware original a este firmware. Bueno, estamos viendo que está procesando, está haciendo una especie de compactación de compresión para que entren muchas más IDs. La verdad es que es una utilidad que está bastante bien, porque ya digo que antes pues teníamos el problema de que entraban muy pocos indicativos y era bastante complicado. Recordar que bueno, ya acabó el proceso, que es interesante que os suscribáis para que podáis seguir ayudando al canal. 7061 contactos frente a los 1024 que entraban antes, o sea que bastante interesante esta utilidad que se le ha añadido. Ahí vemos como tenemos todos los datos, detalles de los compañeros que tienen sus ID y la verdad es que está muy bien. En este caso, ya una vez que hemos terminado, pues lo introducimos al walkie. Yo lo voy a poner al 860, los voy a meter porque yo tengo cargado ya el Code Plus que también dejaré en la descripción, que viene con frecuencias españolas y espero que os sirva de mucho. También podemos importar una lista CSV, o sea, si la queremos editar manualmente también lo podríamos hacer, o sea que es una utilidad muy buena que trae este CPS nuevo de OpenGD. Supongo que irán implementando más cosas. Ahora le daríamos a escribir y comienza la escritura al aparato con la compresión. Y bueno, pues ahí ya tenemos las IDs. 7061 son bastantes IDs que solamente, bueno, yo solo he metido las de la región, o sea que del 214. Pues ahí tendríamos ya cargados todas las IDs al aparato. Y ahora vamos a hacer un pequeño repaso al programa para que veáis un poco las funciones que tiene y tal, y cómo viene preparado. Voy a bajar un poquito el volumen porque estoy viendo ahí unos picos de distorsión de la microfonía. Bueno, pues el programa en general, la vista es como cualquier otro CPS, no muy complejo de programar. Ahí estaríamos en contactos digitales, listas de grupos RX, las zonas, canales. Y bueno, pues se puede importar todo, lo podéis ir obteniendo de por ahí. O también un Code Plus
Hecho. La configuración general, ahí introduciríamos el indicativo, vuestro call sign, como dicen ahí en los países extranjeros, y vuestra radio ID, la de registro. En elementos de inicio, pues aquí tenéis la primera línea, y eso cuando encendáis el walkie es muy interesante, porque si estáis en una conferencia así, sabéis cuál es el vuestro, no sea que hay otro igual y es peor. Información básica cargado de frecuencias de apertura. Yo he conseguido escuchar, por increíble que parezca, banda aérea en este aparato. O sea que ya os iré mostrando en otros tutoriales. Ahí tenemos la configuración de MTF. Y bueno, pues ahí estarían los contactos digitales que podemos editar sin problemas, descargar de internet incluso. Yo los tengo más o menos todos por orden y tal. Pero bueno, es mejor utilizar la utilidad porque ahí te va a entrar muchos más. Quizá aquí no entren ni los 1024 si llega. Y entonces pues esto ocuparlos para los TGs que vienen por defecto, vamos, los que solemos utilizar aquí en el 214. Aquí tenéis lo de los contactos digitales y tal. Bueno, si lo tendríais más información y tal, si lo queréis hacer por aquí, pero ya digo que es mejor la utilidad que nos trae el CPS. Las listas de grupos de RX, los canales también se pueden editar, se pueden incluso exportar. Pero vamos, que en el Code Plus vienen todas las frecuencias españolas, pero si lo queréis hacer a vuestro gusto, podéis editarlo, añadir, podéis importar, exportar. Lo podéis hacer así. El cuadro se ha simplificado mucho. A mí me gusta porque ahora, por ejemplo, en el digital ya no hace falta estar poniendo nada más que con que colocáis el contacto, ya redirige por defecto al grupo RX. O sea que no hay ningún problema. Ya sería más fácil de simplificar. De todas maneras, si ponéis el Code Plus mío de frecuencias españolas, vais a tener pocos problemas porque viene todo más que preparado y mascado, como yo digo. El slot del repetidor, el que queréis que pase el color. El TOT, desconexión automática. Yo lo suelo poner en 180, pero bueno, vosotros podéis ponerlo en lo que queráis. La frecuencia. Si es, por ejemplo, en analógico, podríamos poner la entrada del repetidor. Ahora os lo voy a mostrar. A ver, espera un momentito. A ver si... Ahí. La frecuencia de recepción. Por ejemplo, vamos a poner esta, que es el 1R1. 146.625. Le damos a la flechita y pone la misma frecuencia y solamente sería quitar un dígito y ponerle 0.25, ya que son menos 600. El tono de recepción para CCTS y el de transmisión. Si no queréis poner el de recepción, pues se abriría el SQL, si habrá alguien, se escucharía. Evidentemente no tendría que saltar con el tono. Y ya veis que está bastante más simplificado todo esto. Todas las utilidades que había de configuración antigua. Luego tenemos la capacidad de borrar, volver a editar, importar. La verdad es que viene bastante completito. Aunque ya haremos más vídeos por ahí de edición y tal, a ver cómo va. Y esta es la vista general del código CPS. Como podéis ver, está bastante bien. Un saludo a todos y espero que disfrutéis de este video tutorial. Si tenéis alguna duda, comentarios, etcétera, etcétera.